corte 2 del curso de física 2. A este corte se le llama calor y temperatura. Revisaremos algunos conceptos que tienen que ver con la ecuación del calor, con la variación de temperatura y fenómenos que tienen que ver con estos temas. Para ello iniciaremos por analizar lo que son las características del modelo cinético molecular, iniciando a través de los siguientes experimentos. En primer caso vamos a ver unos experimentos prácticamente virtuales. Experimentos de tema calor y temperatura, modelo cinético molecular, movimiento browniano. Tenemos aquí polen de una flor capturado con la yema de nuestro dedo. Quien tomó este experimento se llama Robert Brown. Él era un biólogo que observaba mucho las plantas y quiso observar qué le pasa al polen de la flor colocándolo en un portaobjetos del microscopio. Le agregó un poquito de agua y observó el siguiente experimento. Actualmente se hace utilizando microscopios de mayor calidad, como el que tenemos aquí en el esquema, en el cual podemos notar cómo los enormes granitos de polen, no se ven las moléculas de agua, pero son golpeados por las moléculas del agua y se observa que siguen un movimiento de una trayectoria muy variada. Si observamos un solo granito de polen, veríamos que está oscilando de un lado hacia otro. Esta trayectoria, que no está muy bien definida, recibe el nombre de movimiento browniano, precisamente porque Robert Brown fue quien la observó a través del microscopio. Ese movimiento molecular lo podemos revisar en algunos gases. Aquí tenemos moléculas del gas bromo de color amarillo en contacto con las moléculas del aire. Veamos cómo unas se mezclan con otras, ambas estando a la temperatura ambiente. Si colocásemos dos gases aquí, el gas bromo y el dióxido de nitrógeno, ambos son amarillentos, con dos recipientes que contienen aire, ambos a la temperatura ambiente, veremos que en ambos se está llevando a cabo una distribución de las moléculas amarillas de bromo en el aire y las moléculas amarillas del dióxido de nitrógeno también en el aire. Había que notar que también hay una gran variedad en el comportamiento de uno con respecto del otro, ¿no? Si agregamos indicador en agua fría, agua a la temperatura ambiente y agua a la temperatura caliente, se observa también que la tinta se está moviendo en cada uno de los recipientes. Había que observar claramente cómo es el movimiento de la tinta verde en el agua fría, en la agua de temperatura ambiente y en el agua caliente. Nótese entonces que una se está disolviendo en la otra. A este fenómeno le damos el nombre de difusión. Entonces aquí tenemos ahora agua caliente y un globo, ¿no? Al sumergir el embudo con el globo en el agua caliente, vemos que este se infla. Sí, esto es debido a que las moléculas del aire encerrado tienen mayor movimiento. Si lo llevamos a un recipiente con agua fría, en este caso con hielo, vemos como en este caso esta se comprime.
Podemos calentar simplemente un matraz tipo bola con un mechero y a través de un tubo de vidrio llevar ese aire caliente a un recipiente que contenga agua a temperatura ambiente. Para que el aire encerrado se mueva, entonces es necesario que apliquemos calor. Ese calor va a hacer que el aire encerrado en el matraz bola se empiece a mover. Ese movimiento cada vez va a ser mayor y se va a dirigir a través del tubo hacia el vaso que contiene agua. Nota ahí cómo está saliendo el aire, ¿no? Podemos observar también algunos fenómenos con los líquidos. Tenemos aquí un matraz tipo bola, al cual lo llenamos con agua. Le ponemos un taponcito de hule con un tubo de vidrio. Al introducir el tubito, el nivel del agua entra al tubito. Veamos el nivel inicial y después calentamos. Nótese que el matraz estaba lleno de agua. No le podemos agregar más materia, pero a pesar de eso, al calentarlo, el nivel del líquido asciende. Es decir, como si se hubiese creado mayor cantidad de agua. Veamos qué sucede si calentamos diferentes líquidos. En este caso vamos a calentar utilizando una pecera a la cual previamente se coloca agua, ¿sí? 4 matraces con diferentes líquidos, ¿sí? En primer lugar tenemos el primer matraz tipo bola con agua. Cabe aclarar que en los 4 el nivel del líquido está en el mismo punto. Entonces tenemos agua, decíamos, tenemos éter, benceno y finalmente alcohol. Alcohol etílico, ¿no? Si se procede a calentar, observaremos qué pasa en esta situación. Entonces el calentamiento de los mecheros pasa al agua y del agua a cada uno de los matraces. Y acá entre los matraces, cada líquido, agua, éter, benceno y etanol son calentados aumentando sus dimensiones. ¿Qué pasa si hablamos ahora de los sólidos? Tenemos ahora una esfera de acero pendiente de una cadena y en el soporte universal se ha colocado un pequeño anillo o aro. Y ahora lo que hacemos es colocar a temperatura ambiente, la esferita pasa fácilmente a través del anillo de acero. Si se procede a calentar, prácticamente se pone unos 5 minutos hasta que se ponga el rojo vivo y lo queremos hacer pasar por el anillo de hierro, pues ya no lo atraviesa. Pareciera entonces que esta esferita de acero ha aumentado su tamaño. Esto es por un reacomodo molecular que presentan en este caso sus moléculas. Al estar vibrando, van aumentando los espacios entre ellas. Y con esto, pues van adquiriendo mayor distancia o volumen. Si la llevamos al agua, la esfera se enfría. La regresamos. Y ahora, nuevamente la temperatura ambiente vuelve a pasar porque nuevamente al enfriarlo, hemos permitido que las moléculas se acomoden nuevamente. Pasarnos a experimentos un poquito más reales y que nos van a estar explicando aquí lo que es ya el último proceso, que era la expansión tanto de gases, líquidos y sólidos. En este caso, la dilatación térmica entonces tiene que ver con ese precisamente hecho, el aumento en el tamaño de las cosas al aplicarles calor. Física, dilatación y contracción térmica. ¿Has observado el efecto que tiene el calor o el frío en el tamaño de los objetos? ¿Conoces algunos ejemplos? ¿Te has
preguntado por qué a veces en algunas calles aparecen partes del pavimento que se deforman o se levantan después de un verano caluroso? ¿Por qué en días de calor cuesta más cerrar algunas puertas o cómo funciona un termómetro? ¿Has escuchado alguna vez los ruidos que hace una estufa o una plancha después de apagarse? ¿Puedes explicar estos fenómenos con tus propias palabras? El fenómeno físico que explica todos estos ejemplos se conoce como expansión o dilatación térmica de los materiales y es una propiedad que posee toda la materia, incluidos los gases, sólidos y líquidos. Dilatación lineal de los sólidos. Materiales: aguja, tubito de plástico, transportador, soporte con prensas, barra o cañería de aluminio o cobre, mechero o soplete manual. Sujeta un extremo de la barra metálica en un soporte o una prensa de modo que su otro extremo se apoye a la misma altura sobre una mesa. Coloca la aguja insertada en el tubito bajo la barra de modo que la aguja quede en forma perpendicular y en posición vertical. Pone el transportador de manera que señale el ángulo de la posición de la aguja. Calienta la barra con un mechero o un soplete manual y anota la posición máxima que alcanza la aguja en el transportador. Apaga y retira el mechero o soplete manual y ayudándote con un ventilador, enfría la barra observando la posición de la aguja. Dilatación volumétrica de los líquidos. Al igual que los sólidos, los líquidos también sufren expansión en su volumen cuando su temperatura aumenta y contracción de su volumen cuando su temperatura disminuye. Podemos observar esto en el siguiente experimento. Materiales: agua y alcohol, tintes artificiales, botellas de vidrio, pipeta o tubo de vidrio, tapones con orificios del diámetro de la pipeta, olla con agua, anafre, soporte metálico. Llena una botella con agua y alcohol coloreados con tintes de diferente color e inserta en sus extremos un tapón atravesado con una pipeta o tubo de vidrio. Pon la botella dentro de un recipiente metálico u olla con agua ayudándote con el soporte. Enciende el anafre y calienta el recipiente observando la posición del menisco del líquido en la pipeta a medida que se calienta el agua. Anota tus observaciones. El nivel va ascendiendo, ya lo habíamos visto en la animación anterior. No es que aquí son experimentos reales. Si se calienta durante buen tiempo, se llena completamente el tubo o la pipeta, incluso se derrama el agua, ¿no? Este sistema nos podría permitir medir la temperatura. ¿Qué piensas? Con el Coloca en alcohol, el mismo recipiente la botella con el alcohol coloreado y observa nuevamente la posición máxima a la que llega el menisco en la pipeta. Anota tus observaciones. la elevación es más rápida, implicando con ello que cada líquido se dilata de manera distinta o se expande, ¿no? Llenando finalmente la pipeta más rápidamente. La dilatación térmica también es una propiedad de los gases. Sin embargo, en este caso, la observación del fenómeno de incremento de volumen en respuesta al aumento de temperatura dependerá además del comportamiento de las paredes del recipiente que lo contiene. Observemos el fenómeno de dilatación térmica en los gases con el siguiente experimento. Materiales: botella plástica, 2 recipientes,
agua caliente, agua fría, globo de látex. Prepara 2 recipientes, uno con agua fría y uno con agua caliente, y una botella vacía con un globo desinflado en su abertura. Pon la botella con el globo en el recipiente con agua caliente y después en el agua fría. Anota tus observaciones. Bien, esos serían los experimentos que nos muestran lo que son características del modelo cinético molecular. ¿Qué es un modelo? Es una representación que nos permite simbolizar algún fenómeno físico o alguna situación. Cinético significa de movimiento y molecular de moléculas. Este modelo cinético molecular tiene varias características que están enlistadas aquí. En primer lugar, toda sustancia, sin importar su estado físico, está hecha de moléculas. Algo que es muy importante es que entre las moléculas siempre se manifiestan grandes distancias de separación. Estas distancias se llaman distancias intermoleculares. Estas distancias son muy grandes en los gases, menores en los líquidos y muy cercanas, entre comillas, en los sólidos. Había que determinar que las moléculas también tienen siempre un movimiento. Este movimiento es un movimiento caótico. ¿Qué significa su movimiento caótico? Que no siguen una trayectoria definida. Su trayectoria siempre es desordenada. ¿A qué se debe ese movimiento? A la aplicación de fuerzas de origen electromagnético. En las moléculas se van a manifestar 2 tipos de cargas eléctricas, positivas y negativas, de manera tal que cargas iguales se repelen y cargas de signo contrario se atraen. Esas son las fuerzas electromagnéticas. Debido a estas fuerzas, las moléculas se mueven de un lugar a otro y chocan unas contra otras. Estos choques son llamados choques moleculares, que son prácticamente de choques de conservación de la energía. Se les llama choques perfectamente elásticos, que significa que aunque estén constantemente chocando las moléculas, nunca se detienen. Estas características del modelo cinético molecular se verifican a través de algunos experimentos como son el movimiento browniano, la difusión entre sustancias, la dilatación de cuerpos y finalmente los cambios de estado físico. Estas propiedades nos van a permitir explicar 3 conceptos muy parecidos, aunque son diferentes: lo que es la energía interna, que va a dar lugar a la energía térmica, lo que es la temperatura y lo que es el calor. Del movimiento browniano lo pasamos en la animación a través de un microscopio. Robert Brown observó que el movimiento que sigue algunos granitos de polen es un movimiento muy desordenado. Aquí está dibujado como una trayectoria, ¿no? Esta trayectoria nunca va a ser la misma. ¿Por qué? Porque finalmente los granitos del polen eran muy grandes comparadas con las moléculas, por ejemplo, del agua. ¿Sí? En este caso son con moléculas de aire, ¿no? Imaginen, la molécula de polvo es gigantesca comparada con las demás moléculas de las sustancias. Entonces se vería que la molécula va en un movimiento de un lugar a otro. Ese movimiento se describe así. Entonces es el camino que va siguiendo de un lado hacia otro una de las moléculas de polvo en este caso, o de polen en el caso del experimento hecho por Robert Brown. Esa trayectoria es una trayectoria caótica, desordenada y que nunca va a seguir siendo la misma. La difusión de sustancias, que tiene que ver, colocamos por ejemplo café soluble en el agua, después de cierto tiempo la vamos a ver completamente pintadita. Este es el fenómeno llamado de difusión. Por difusión, cuando ustedes se acercan a su casa, dicen: ah, huele una comida muy rica la que está preparando mi madre. Entonces, eso es, los aromas de la comida se difunden a través del aire y nos llegan a grandes distancias. Eso es la difusión. La difusión es muy lenta en los sólidos. Primera columna, observen ustedes. Los sólidos prácticamente siguen estando iguales.
Los líquidos, vean ustedes la segunda columna, si poco a poco el líquido inferior con el líquido superior se van mezclando. Casi están completamente mezclados, pero no completo. En cambio, en los gases, la difusión es muy rápida, vean, inmediatamente ya están mezclados de manera homogénea. Conclusión, la difusión es muy rápida en los gases, más lenta en los líquidos y muy, pero muy lentísima en los sólidos. La dilatación, ¿sí? Hablamos de la dilatación de los gases, por ejemplo, con un aire encerrado en un matraz puesto en una estufa caliente, ¿no? Dilatación de líquidos que se notaba, aquí está un poquito más porque tiene que estar el matraz completamente lleno de agua, como ilustra en las figuras del lado derecho. Si tu matraz lleno de agua no tiene ningún espacio vacío de aire, es puro líquido, le aplicamos calor y el líquido asciende. ¿De dónde surge esa cantidad de agua? No está surgiendo nueva cantidad de agua, simplemente las moléculas se están separando, ocupando mayor espacio. Y lo mismo pasa con los sólidos, ¿no? Lo mostré por ahí el anillo de hierro. Se puede hacer experimentos reales con los que están aquí en la parte de arriba. E inclusive cuando hay un incendio cercano a las vías del tren, pues había una gran deformación por ese crecimiento que presentan los metales al recibir calor. Conclusión. ¿Qué es la dilatación? Pues tiene que ver con los cambios de las dimensiones, tanto en el arco como en el ancho, como en la altura. Es decir, la dilatación es en volumen. En algunos experimentos se mostró la dilatación de manera lineal, pero siempre el aumento va en todas dimensiones y sentidos. Todas las sustancias se dilatan con el calor y todas las sustancias se comprimen, se tratan de ser más pequeñas cuando se baja la temperatura. En los rieles se dejaban espacios vacíos para que con el calor al crecer el riel no pierdan su paralelismo. También en los puentes no había deslizantes para que cuando haya calor se pueda deslizar una parte sobre la otra. O en algunos puentes, ¿no? Se dejan por ahí pequeñas aberturas para que con el calor estas puedan crecer y no pase nada. Ustedes lo ven en las banquetas, a veces se ponen ahí pequeñas separaciones de madera para que con el calor, cuando el concreto se dilata, no se cuartee, no se fragmente. ¿Sí? Eso también ya lo había mostrado por ahí, que fue una dilatación térmica debido al calor, una deformación que quedó permanente. Esto se aplica, por ejemplo, en las tiras bimetálicas. Podemos conjuntar dos metales, hierro y latón. Como cada sustancia se dilata de manera distinta, si aplicamos, por ejemplo, calor, se tiende a dilatar hacia arriba. Si le ponemos hielo, se dilata hacia abajo, o sea, se curvea hacia abajo. Eso permite aplicar tiras bimetálicas para abrir o cerrar circuitos eléctricos, por ejemplo. Algo muy importante que pasa con la dilatación es que tanto el agua como todos los líquidos y todos los sólidos, gases, todos se dilatan con el calor, se expanden al aplicar calor y se comprimen al bajar la temperatura. Pero el agua tiene una parte negativa. Esto es muy importante. El agua tiene un comportamiento, dice, no regular. Si por arriba de 4 grados Celsius el agua se expande al aumentar la temperatura. Pero de 4 a 0 grados, en lugar bueno, si está de 4 hacia 0, tendría que comprimirse, ahí se expande aún más. Es decir, el agua tiene su máxima densidad a los 4 grados Celsius. Si lo vemos en la gráfica del lado derecho, nos está ilustrando aquí que al aumentar la temperatura, desde 0 grados hasta 10 grados, al aumentar la temperatura del agua, en este caso, de 0 a 4 grados, prácticamente va aumentando de tamaño. ¿Sí? Y después lo reduce. Entonces hay un comportamiento aquí, dice, que está cambiando su densidad. Su densidad es máxima en este punto. ¿Qué significa? Que en este puntito donde se tiene los 4 grados, se tiene la máxima densidad. ¿Sí? Por abajo de estos datos la densidad es menor. ¿Sí? Y por arriba de ese dato la densidad es ligeramente mayor. Algo que es muy
importante, esto permite, por ejemplo, la vida de los peces. Se congelan los lagos en la parte que está en contacto con el aire, se forman capas de hielo. ¿Sí? Y como el agua es más densa a 4 grados Celsius, al ser más densa, esta se sumerge, ¿no? Lo más denso se hunde en lo menos denso. El hielo que es más ligero está flotando y sirve como un aislante térmico para que el agua interior o el agua inferior se mantenga a 4 grados Celsius. Y a 4 grados Celsius todavía los peces pueden vivir. Entonces, si un lago se congela, no hay que preocuparse. En la parte inferior sigue habiendo agua a 4 grados Celsius, donde los peces pueden vivir. Se descongela la parte superior del lago y pues ya los peces pueden seguir viviendo. Esto es más o menos el acomodo molecular que presentan, en este caso, las moléculas del agua. En el estado líquido tienen un desorden en su movimiento. ¿Sí? En cambio, cuando se enfrían, forman estructuras como la que está al lado derecho, estructuras rígidas. Esto hace que la separación sea mayor, noten, del lado derecho que del lado izquierdo. Eso hace que el hielo en ese caso tenga mayor volumen que la misma cantidad en forma líquida. Los estados físicos de la materia. Y principalmente hablamos del estado sólido, del estado líquido y del estado gaseoso. ¿Sí? Hay un cuarto estado que se llama el estado de plasma y hay unos estados de dispersión que ustedes los ven en química. En el caso particular de la física nos referimos más que nada a estos tres estados físicos, al sólido, al líquido y al gaseoso, y el estado de plasma lo dejamos para muy altas temperaturas. Por ejemplo, en nuestra estrella llamada el Sol, ¿sí? Tenemos ahí el plasma. ¿Sí? ¿Qué características tiene cada uno de estos estados físicos de la materia? Pues ya sabemos que los sólidos tienen volumen fijo, los líquidos tienen volumen fijo y adquieren la forma del recipiente, y los gases adquieren el volumen y la forma del recipiente, etcétera, etcétera, etcétera. De manera análoga podemos pensar que el estado sólido es como si colocáramos un conjunto de tabiques ahí ordenaditos en el patio de la escuela. Sería el estado sólido de manera análoga. El estado líquido sería como si yo tuviese una bolsita con unas 100 canicas que puedo colocar fácilmente en un vaso, en un frasco y adquirir la forma de estos. El estado gaseoso sería, yo tengo aquí una cajita con unas 4 avispas o abejas. ¿Sí? Entonces estarían golpeando las paredes de la cajita. Si yo abro mi cajita, pues todas mis avispas salen al salón. Algo que es muy importante para nosotros es saber que las sustancias pueden pasar de un estado físico a otro, ¿sí? Mediante la aplicación de calor o quitándole ese calor, que es el concepto que veremos más adelante en el siguiente tema. Entonces, toda sustancia en estado líquido, si le aplicamos calor, va a pasar al estado gaseoso. Toda sustancia en estado gaseoso, si le quitamos energía, va a pasar al estado líquido. Si le quito más energía, pasará al estado sólido. Así, por ejemplo, un pedazo de cobre lo calentamos, se vuelve cobre líquido. ¿Sí? Al revés, el nitrógeno, que es un gas, si lo enfriamos se vuelve nitrógeno líquido. Si lo seguimos enfriando se vuelve nitrógeno sólido. Entonces, estos cambios de estado son llamados de la siguiente manera. Si la sustancia pasa del sólido al líquido, decimos que presentó el fenómeno de fusión. Si pasa del líquido a gas, que sufrió una vaporización. Al revés, de gas al líquido experimenta una condensación. Y de líquido a sólido se le llama, recibió un cambio de solidificación. Hay algunas sustancias que no siguen este proceso, sólido a líquido, líquido a gas, sino que directamente van de sólido a gas. A este proceso se le llama sublimación. Si pasa de sólido a gas se le llama sublimación. Si pasa de gas a sólido se llama sublimación inversa. También le llaman a la sublimación inversa deposición. ¿Sí? Ejemplo de sustancias, pues el hielo, ¿no? En estado sólido lo calentamos, se vuelve agua. El agua la calentamos, se vuelve vapor de agua. ¿Sí?
Y los demás ya mencionaba, ¿no? Por ejemplo, el helio gaseoso lo enfriamos, se vuelve helio líquido y se vuelve helio sólido. Y algunas sustancias que tienen sublimación son, por ejemplo, el hielo seco, el CO2, que simplemente son cristales y después se vuelve gas. Los cristales de yodo, las pastillas desodorante, etcétera, etcétera. Energía interna. ¿Qué es la energía interna de una sustancia? ¿Sí? Se refiere a la cantidad de energías que está formada por todas las partículas que forman a un objeto o un sistema. Se puede definir como la suma de todas las energías, tanto mecánicas como químicas y nucleares. En general decimos que es la suma de todas las energías, tanto de movimientos de rotación, de traslación, vibración, que presentan las moléculas, ¿no?, de un átomo. ¿Sí? Pero también incluyen a la energía química por los enlaces que guardan estas y la energía que está dentro de sus núcleos atómicos. Por eso se dice aquí, la EI, energía interna, es igual a la suma de la energía cinética de las moléculas, más la energía potencial que tienen las moléculas, más la energía química que tienen las moléculas, más las energías nucleares. La energía interna es una magnitud extensiva, es decir, depende de la masa del sistema. Yo tengo un cubito de hielo y tengo una placa de hielo, pues tiene más energía interna la placa de hielo, ¿no? Eso significa que sea extensiva. Es muy difícil medir la energía interna de las sustancias, contar cada energía que lleva cada molécula. Cada molécula tiene su propia velocidad, su propia posición. La energía cinética de cada molécula es masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces, medir la velocidad de cada molécula, medir su posición y calcular todas sus energías, pues está muy, pero muy complicado. Entonces, no se mide la energía interna de las sustancias, se va a medir lo que cambia la energía interna. Y ese cambio de la energía interna lo vamos a representar con la letra delta U. Entonces, delta U, el triangulito con la U es delta U, es cambio en la energía interna. Bien, finalmente un último concepto que tenemos que tener rescatado del tema de hoy es la temperatura. La temperatura tiene que ver con el grado de calentamiento de los cuerpos. Decimos si el cuerpo está más frío que el otro o está más caliente. Esa característica que nos lo permite definir es la temperatura. La temperatura es una cantidad intensiva. No depende de la masa de la sustancia o del sistema del que estemos hablando. Por ejemplo, si yo agarro de la llave de agua y lleno mi vasito, un vasito de agua, 200 mililitros, directamente de la llave de mi casa, pues tendré agua a determinada temperatura. Si en lugar de haber agarrado un solo vasito, hubiera agarrado una cubeta de 20 litros, pues tendría la misma temperatura. Entonces no depende de la cantidad. Ambas cantidades de agua, vasito está a 20 grados Celsius, cubeta con agua está a 20 Celsius también. Unos conceptos muy importantes que van a aparecer aquí en la temperatura es el equilibrio. El equilibrio térmico es que dos sustancias tengan la misma temperatura al mismo tiempo. Y finalmente, para medir la temperatura vamos a usar termómetros. Hay una gran variedad de tipos de termómetros. Actualmente se usan más los termómetros digitales, los termómetros de infrarrojos. En laboratorio seguimos usando los termómetros que utilizan mercurio. Bien, esto sería la primera parte o el primer tema de nuestro corte, calor y temperatura. Gracias.